Hola, buenas tardes. Este vídeo está realizado por Pere Castel, Alejandro Alonso, Roberto García, Javier Vasallo y yo, Esther Simón. En él vamos a ver las diferentes visiones de los sistemas escolares. En el primer artículo que hemos trabajado, Paradojas y violencia, tensiones de la escuela posmoderna, hemos visto que la escuela está perdiendo sus condiciones de institución social clave al dejar de cumplir las funciones de democratización, de educación social y obligatorio como medio de distribución de las posiciones sociales y el control social, y es la cara oculta que encontramos ahora en las escuelas. En él hemos podido ver que la escuela inculca valores de una clase social determinada, en este caso clase media, en el cual está enfocada a la competitividad, la orientación del logro, la predilección por la forma frente a lo material. Luego en las aulas está todo lo que se hace, está evaluado, los resultados son comparados y los competidores, en este caso los estudiantes, son homogéneos. Están sometidos a un sistema que ofrece mucho más castigos que recompensa. Hemos obtenido como conclusión que los centros educativos son lugares donde inculcan valores. Hoy en día se asume el reto de enseñar teniendo que enfrentar la resistencia de los estudiantes, los fallos y las normas y actitudes disciplinadas. El segundo artículo, la opinión pública sobre la educación en la España, entre el catastrofismo y la satisfacción. En este artículo se han recogido opiniones y actitudes de los españoles frente al tema de la educación y el sistema de enseñanza, atendiendo sobre todo al funcionamiento y a la calidad del sistema, que se han convertido en el gran debate educativo en España. La imagen de la educación en la opinión pública en la actualidad es peor que hace 20 años. Antes los maestros y los profesores estaban considerados como dentro de la élite del país. Aunque esto no se debe a una experiencia negativa en el funcionamiento del sistema educativo, sino a tres factores que vamos a ver más adelante. El primer factor es la existencia de estereotipos, como que la administración pública está caracterizada por la ineficiencia, la rigidez, la insensibilidad a necesidades y demandas individuales. El segundo factor es la conexión cada vez más fuerte entre el sistema educativo y el ámbito de la política, construyendo a los usuarios de los centros su percepción a partir del trato que reciben y los logros que alcanzan sus hijos. El tercer factor, la acción de los medios de comunicación dependiendo de tres condiciones: la cobertura informativa negativa sobre la educación, la información proporcionada por los medios sea asimilada por los ciudadanos e influye en sus creencias y evaluaciones. Esa información negativa de los medios tenga la capacidad de neutralizar o sobreexponerse a la providencia y experiencias personales. Como conclusión, existe una disociación entre la experiencia satisfactoria y la imagen negativa, lo que revela la influencia del catastrofismo político-mediático sobre la opinión pública. El tercer artículo, globalización y educación, textos fundamentales, trabajar contra la globalización en la educación. En el artículo analizamos cómo afecta la globalización sobre las políticas educativas. En él se nos plantea una situación de impotencia o constatación frente a los efectos negativos de la globalización, sino que plantea la necesidad de apropiarse de dichas presiones de la globalización y utilizarlas obteniendo beneficios. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando las políticas democráticas a través de una reconstrucción del Estado-Nación basada en la defensa del sector público y dando un papel importante a la educación. La educación debe de formar ciudadanos activos que se resistan a ser tratados como simples objetos de la actividad económica globalizada.
¿Cómo podemos actuar frente a las presiones de la globalización? Por una parte, se debe multiplicar y diversificar a los agentes que intervienen en la esfera educativa. Y por otra parte, se debe transformar los propios objetos educativos, manifestándose un creciente énfasis en el instrumentalismo. Hemos obtenido como conclusión que la aportación más importante es el papel otorgado al cambio, a la creación y a la transformación. La globalización supone una redefinición del Estado-nación y la necesidad de remoldear algunas de sus instituciones para aumentar la capacidad de resistencia a los impactos de la globalización. En el artículo 4 que trata sobre la falsa crisis del sistema educativo. En este artículo hemos visto que existe una percepción general de que el sistema educativo español está en constante crisis. Se ve potenciado por una visión un tanto subjetiva de los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad actual. La realidad no es tan cruda como parece, ya que hay datos objetivos que demuestran lo contrario. La opinión pública está disociada con la realidad educativa. Nuestro nivel educativo con respecto a otros países es muy similar, ya que las diferencias en el nivel educativo son mínimas. El gasto público es menor que en el pasado, pero la financiación es mucho más productiva. Las universidades están en una mejor situación que en el resto, comparados con personas de su propia generación y o de experiencia laboral equivalente. Los españoles no piensan en que la educación sea un problema prioritario y los profesores están socialmente bien considerados, pero ni ellos ni esa sociedad que los valoran piensan que sea así. Nuestro sistema educativo goza de una buena salud, pero no está extenso de problemas. Hay que ceñirse a la realidad y dejar de lado el estado de crisis continua en el que vive nuestra sociedad. El análisis objetivo del mismo nos permite actuar de manera eficaz sobre los problemas reales que rodean nuestra educación. En el quinto y último artículo, el desafío de la educación en la sociedad del conocimiento, tratamos la importancia de cualificación en la era global, información y transformacional. Los empleadores ya no están constreñidos a emplear mano de obra local y los trabajadores ya no compiten con otros formadores en el mismo sistema educativo y profesional, sino que contra millones en condiciones muy distintas. En cierta medida favorece al tercer mundo. La economía informacional, a través del proceso de mecanización, las tareas son transferidas a máquinas, lo que supone un beneficio para el consumidor. Solucionar las consecuencias negativas. La mala manera, impedir a la fuerza esa mecanización, trasladando los costes al consumidor, el que es el explotador. Buena manera, exigiendo un empleo cualificado para mejorar esas máquinas. Y sociedad transformacional, contexto social cambiante y se hace necesario estar constantemente formándose, no solo comprender lo que existe, sino también ser capaz de dominar las nuevas realidades informativas y comunidades. Es necesario seguir aprendiendo para adaptarse. Como soluciones, el arma actual para la competencia global y defensa corporativa a costa de los trabajadores. Mejorando la cualificación, se prohíbe competir mejor e incluso crear nuevas competencias. En la sociedad del aprendizaje, el tiempo formativo es toda la vida y siempre irán aventajados los que no abandonan la escolaridad. En España, los malos resultados en cuanto al fracaso escolar y abandono no son un problema de escasez de recursos, sino de uso ineficaz y desuso de los mismos.
Como conclusión, obtenemos la ordenación del sistema debe suprimir la concepción de la burocracia progresiva y abrir nuevas vías para alcanzar objetivos escolares básicos. Ha de ser un medio y no un fin. La estructuración habría que dotar de una mayor autonomía a los centros para adaptarse a sus contextos, facilitándoles el apoyo necesario en su proyecto y supervisándolo. La profesionalización. Los profesores deben adoptar una actitud más comprometida con la docencia y profesionalizarse, adquiriendo más responsabilidad en esa potencia autónoma. La cualificación a través de la educación seguirá siendo una herramienta privilegiada para quienes hayan recibido mayor capital cultural desde un primer momento. Desde el sistema escolar no se contempla la descentralización del proyecto en pos de una autonomía docente profesional y adaptativa al contexto y sin prejuicios de clase. Las desigualdades seguirán reproduciéndose de igual manera en esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias y espero que os haya gustado.